Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a los movimientos de los clubes peruanos de la Liga 1 con 19 equipos del 2022. Luego de su ascenso vía el TAS, el Deportivo Binacional se viene reforzando previo a su debut en la Liga 1, y es que a través de sus redes sociales, el Poderoso del Sur anunció el fichaje del defensa colombiano Jonathan Murillo por toda la actual temporada. El futbolista de 29 años de edad estuvo toda su carrera profesional en la Liga Colombiana, donde el año pasado defendió el Patriotas Boyacá, con quienes disputó 36 partidos, anotando 2 goles y dando 2 asistencias. Antes también estuvo en el Jaguares Fútbol Club, el Junior de Barranquilla, el Deportivo Cali, el Envigado, la Equidad y el Atlético Huila, por lo que el central zurdo tendrá su primera experiencia en el extranjero. Sin embargo, aquí la prensa peruana trata de venderlo como el seleccionado colombiano que fichó por el Binacional, lo cual no es tanto así, ya que si bien el técnico cafetero Reinaldo Rueda lo convocó el año pasado a un morfociclo, como le dicen por allá, con jugadores del torneo colombiano, que vendría a ser así como un microciclo que de cuando en cuando hacía Ricardo Gareca en Perú, por lo que este Jonathan Murillo solo estuvo entrenando en estos morfociclos, pero nunca fue considerado para partidos oficiales de su selección, aunque este no sería el único refuerzo internacional, ya que la directiva puneña también anunció al delantero ecuatoriano Jackson Pita. El atacante norteño de 26 años de edad fue formado en el Independiente del Valle de su país, con quienes se mantuvo por 5 años. Luego pasó al Muchugruna, el Deportivo Cuenca, y luego dio el salto al Sol de América de Paraguay, donde no tuvo mucha continuidad. Por eso, el año pasado regresó al Deportivo Cuenca, pero le fue peor, ya que solo jugó 7 partidos y no hizo ningún gol. De hecho, tuvo que rescindir su contrato a medio año, por lo que no juega un partido oficial desde el lejano 14 de mayo. Es por esto que el delantero de 1,86 m buscará mayores oportunidades en el equipo de Juliaca, que el día de ayer jugó 2 partidos amistosos contra el Melgar de Arequipa en el estadio de la UNSA, quedando enfocado en su partido de debut en el campeonato peruano, cuando reciba en los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar del estadio Guillermo Briceño de Juliaca a la Academia Cantolao, que viene a ser goleado por Universitario de Deportes. Así que veremos cómo se arman los dirigidos por Wilmar Valencia. De igual manera, la Universidad San Martín de Porres sigue reforzándose para la Liga 1 y ahora anunció el fichaje del arquero chileno Martín Parra. El golero de 21 años de edad debutó el 2021 con el Huachipato en el torneo chileno y también en la Copa Sudamericana, aunque solo atajó en 17 partidos. Por eso, buscando mayores oportunidades, viene al Perú para defender los colores del equipo albo, que también ascendió vía el TAS, aunque no fue el único refuerzo anunciado este lunes, ya que el equipo santo también se reforzó con el defensa nacional Sebastián Aranda. El futbolista de 18 años de edad llega a préstamo desde Alianza Lima, con quienes estuvo disputando la Copa Generación Sub-18 del año pasado. Ahora llegará a ayudar a completar la bolsa de minutos de la San Martín, que debutará este viernes en el Estadio Monumental de Ate cuando visiten a Universitario de Deportes. A través de las redes sociales, el club Sport Boys del Callao anunció que decidieron iniciar un proceso disciplinario a su jugador Jesús Barco y se investigarán las imágenes difundidas del futbolista. En el comunicado indican que esta acción es para salvaguardar la integridad de los demás miembros del equipo chalaco y que mientras duren las investigaciones, el futbolista de 24 años estará aislado del plantel por 3 días para hacerle luego las pruebas de descarte correspondientes, por lo que quedará fuera la convocatoria del equipo rosado cuando reciba a Alianza Lima este fin de semana en el estadio Miguel Grau del Callao. El motivo de esta radical decisión fue que el fin de semana se filtraron en redes sociales las imágenes de una fiesta de cumpleaños realizada en la casa de Barco, al mismo estilo de Jefferson Farfán o Paolo Guerrero,
La diferencia es que esta fiesta no era por su cumpleaños y su equipo le abrió un proceso disciplinario. A pesar de que Jesús Barco se disculpó con la fanaticada del Boys, no es la primera vez que cae en este tipo de situaciones, ya que también fue separado de Universitario de Deportes y hasta en el Carlos Manucci se supo de este tipo de escapadas. Una lástima que sin haber aún destacado en su carrera profesional, al parecer le está poniendo punto final como tantos otros futbolistas peruanos. Por eso es importantísimo rodearse de las mejores personas posibles, porque como diría el buen hermano Pablo, el que se rodea de basura se convierte en basura. Por la jornada 4 del torneo Apertura de la Liga MX, el Cruz Azul de Juan Máximo Reynoso y de Luis Abraham le ganó en su visita al León del mexicano peruano Santiago Ormeño en un nuevo duelo de peruanos en tierras aztecas. El delantero nacional, muy criticado por la fanaticada peruana, estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 59 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que tuvo el empate en su cabeza, pero le erró cuando estuvo solito en el área chica. Luego de eso, no tuvo más ocasiones para anotar y estuvo muy errático con sus compañeros. Ojalá que agarre confianza con los minutos jugados con su equipo, porque todo apunta a que Ricardo Gareca lo seguirá convocando a la selección peruana. Por otro lado, el defensa nacional Luis Abraham estuvo en la banca de suplentes e ingresó a los 79 minutos con la dorsal 5 en la espalda, donde tuvo una aceptable actuación despejando las pocas pelotas por su sector y cumpliendo con lo que pedía el cabezón Reynoso, ya que la máquina quería cerrar la victoria, que la conseguía con el tanto que anotó Uriel Antuna en el primer tiempo. Al final, entre la buena defensa visitante y el portero Jesús Corona, los cruzazulinos se quedaron con los 3 puntos. Con este resultado, el equipo cementero se sube a la punta del campeonato con 10 unidades junto con el Puebla y el Atlas de Anderson Santamaría, mientras que el León cae al 10º lugar con 5 puntos y en su próximo partido visitarán al Pumas del UNAM, mientras que el Cruz Azul recibirá al Necaxa el próximo fin de semana, antes de que ambos clubes participen en las fases previas de la Conca Champions 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!